buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar en el estudio de las riquezas de la maravillosa palabra de Dios. En esta ocasión vamos a elaborar, vamos a estar hablando acerca de un tema en particular. Es decir, esto hoy no será una serie, sino que será un tema propiamente dicho en particular. Y se trata de el alcance de la obra expiatoria de Cristo. El alcance de la obra expiatoria de Cristo. Es decir, queremos responder a la pregunta: ¿qué logró Jesús con su sacrificio? Cuando Cristo se entregó al sacrificio, exactamente ¿qué fue lo que logró con su sacrificio? Y es importante esta pregunta porque las iglesias cristianas, específicamente las iglesias evangélicas de nuestro tiempo, las iglesias modernas de nuestros días, se puede decir que se califican o se autonominan o pudiéramos decir se dividen en dos grupos, digamos, generales. Los grupos que aceptan las doctrinas de la teología reformada, digamos que hay diferentes grupos con diferentes visiones dentro de ese grupo general, pero bueno, todos estos grupos aceptan en común lo que comúnmente, valga la redundancia, es conocido como calvinismo. Las iglesias evangélicas que aceptan las doctrinas del calvinismo o las doctrinas de la reforma protestante, propiamente las doctrinas de la gracia, como también son conocidas. Y el otro grupo general serían las iglesias cuya teología mayormente está dirigida desde el punto de vista del entendimiento de Jacobo Arminio, es decir, las iglesias que tienen una teología arminiana en general. Entonces, estos dos grupos generales, de iglesias tienen una visión, cada una tiene una visión propia respecto a la salvación, específicamente en cuanto a qué puede esperar un creyente en Cristo, es decir, una persona que cree en Cristo, qué puede esperar de esa fe en Cristo para su salvación. Las iglesias que tienen una teología reformada o calvinista aceptan lo que es la perseverancia de los santos, aceptan lo que es la doctrina de la seguridad eterna de la salvación, en tanto que las iglesias dominadas, digamos, o quizás no es la palabra correcta, pero bueno, quiero decir que la teología dominante, vamos a decirlo de esa manera, es la teología arminiana. Entonces ellos ofrecen una visión de la posible pérdida de la salvación en caso de que esta persona, este creyente, pues como que no cumpla todos los requisitos para alcanzar esta salvación en el día final. Entonces esto se puede resolver si nosotros entendemos exactamente ¿qué fue lo que Jesús logró con su sacrificio? Porque la teología reformada o la teología calvinista presenta la visión de que en Cristo están preparadas o están otorgadas todas las garantías para la salvación, en tanto que la teología arminiana presenta que en el sacrificio de Cristo Dios hizo la salvación algo posible, pero no está garantizado para nadie.
en la teología arminiana la salvación no es una garantía para nadie, en tanto que es un ofrecimiento libre, de modo que depende en última instancia de las decisiones que tomen los hombres respecto al ofrecimiento de Dios. Entonces, pues vamos a entrar, digamos, ya en materia. Directamente vamos a estar analizando versículo tras versículo. Allí no pretendemos ser extensamente exhaustivos al respecto, pero al menos hemos seleccionado un grupo de textos que nos muestran lo que Jesús logró con su sacrificio, y es lo que queremos ver exactamente. ¿Qué fue lo que Jesús realmente logró con su sacrificio? Bueno, vamos a ir entrando entonces en estos versículos y vamos a ir a ver en primer lugar el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 1, los versos 6 y 7. Dice allí, Hebreos 1, 6, Efesios 1, 6 y 7, dice allí: para alabanza de su gracia, de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, que el amado es Cristo. Dice el verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En otras palabras, estos versículos nos dicen que en los versos del 1 en adelante, en fin, hay todo un preámbulo al respecto, que llegamos al verso 6, donde comienza diciendo para alabanza de la gloria de su gracia. Pero bueno, para entender un poquito es la conexión, ¿no?, de qué está hablando. Y es que dice que nosotros hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, porque fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo para ser santos sin manchas delante de Él, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y entonces llega el verso 6 diciendo para, es decir, que el propósito de todo lo que vimos en los versos del 3 al 5, el propósito de todo eso, de toda esa bendición, de toda esa elección, de toda esa predestinación, de la adopción, en fin, de toda la santificación, de todas las cosas que nos dicen que nosotros recibimos por estar unidos a Cristo, en los versos del 3 al 5, el propósito final de todo eso es para alabanza de la gloria de su gracia, sí, para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios, con la cual gracia nos hizo a nosotros aceptos, es decir, nos aceptó, nos hizo aceptables en unión a Cristo. Cuando dice en el amado es Cristo. Al estar en unión con Cristo, hemos sido hechos aceptos por Dios, en unión a Cristo, con el amado. Sigue diciendo el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, nos está diciendo que tenemos, no que podríamos tener, no que quizás tengamos, no que a lo mejor pudiera ser que tal vez, quizás no. Dice tenemos como una cuestión de posesión inmediata, de posesión puntual, inmediatamente tenemos como una cuestión de seguridad y garantías. Tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Redención por su sangre, y cuando dice por su sangre, obviamente se está refiriendo a su sacrificio, es decir, que el logro, el valor del sacrificio de Cristo implica que los creyentes tenemos, no que exista la posibilidad de quizás llegar a tener, no, sino que tenemos redención, es decir, tenemos la seguridad del rescate, porque redención significa rescate. Y para que no quede ninguna duda, el apóstol Pablo añade
el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En fin, que este versículo nos está dando un mensaje de total seguridad en cuanto al hecho de lo que tenemos por causa del sacrificio de Cristo, y es que tenemos redención y tenemos perdón. Seguimos avanzando y vamos a ir allí al libro de Colosenses, capítulo 1, allí capítulo 1, los versos 11 al 14, y allí nos dice la palabra de Dios: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad viene siendo como perseverancia, paciencia como la capacidad de soportar. La vida de cristiano no va a ser simple, entrar por la puerta estrecha, escojan el camino angosto, es decir, la vida cristiana no es una vida fácil, no es la senda ancha por la que todos pasan, por la que muchos pasan y finalmente terminan hallando la perdición. No, la vida cristiana es la senda estrecha, es el camino angosto, es la puerta estrecha, en fin, es un camino más difícil. Por lo tanto, allí nos dice que somos fortalecidos con todo poder, es decir, con todo el poder que necesitamos ser fortalecidos, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, es decir, para toda la capacidad de soportar, y longanimidad, es decir, para resistir y seguir avanzando a pesar de lo que tenemos que soportar, es decir, para perseverar, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos con P, es decir, de ser capacitados para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, y vuelve a repetir esta misma palabra, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vuelve a repetir en Colosenses lo mismo que acaba de decir en Efesios: tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Entonces, en esa visión que Pablo nos está mostrando en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, los versos del 11 al 14, estamos viendo que nosotros, por estar unidos a Cristo, hemos recibido toda una capacitación para resistir, para mantenernos, para soportar, para seguir avanzando en el camino de la vida cristiana, lo cual no va a ser sencillo, pero sí va a ser posible gracias a toda esa capacitación que Dios nos ha dado, o que Dios nos está dando y nos continúa dando, en fin, para vivir la vida cristiana. Y termina esta porción ahí en los versos 13 y 14, dándonos una garantía de algo que ha sido hecho, de algo que ya fue hecho, algo que se hizo con anticipación o anterioridad, y es que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando digo algo hecho anteriormente, no, es que como vimos en Efesios capítulo 1, dice que fuimos elegidos, predestinados, en fin, no es que Dios hizo esa obra exactamente en aquel momento antes de la creación del mundo, lo hizo en el momento de nuestro llamamiento, pero ahí comenzó todo, en el momento en que hemos sido llamados eficazmente y hemos respondido por esa fe con la cual hemos sido capacitados por la obra del Espíritu, por medio de la regeneración en el Espíritu, para responder positivamente al llamamiento eficaz de Dios. Efectivamente, en ese momento ocurrió esto, y a partir de ese momento que ocurre el hecho de ser librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, entonces es que recibimos toda esa capacitación con la que
podremos ser pacientes y perseverantes y con gozo dar gracias al Padre por haber sido hechos aptos para participar de la herencia de los santos. En fin, es un mensaje de total garantía de lo que Cristo logró con su sangre. Dice, tenemos redención, el perdón de los pecados. No es que Cristo ofrece la posibilidad, es que Cristo ofrece el perdón. No es que Cristo ofrece la opción de que pueda ser perdonado, es que Cristo ofrece el perdón y la redención. El creyente que es unido a Cristo por medio de la fe no está esperando que se le dé a partir de ese momento la posibilidad. No, él no está esperando la posibilidad. Lo que él ha recibido en ese mismo momento es la seguridad de la redención y del perdón de los pecados. Sigue diciendo ahí los versos 19 al 22 de Colosenses 1. Seguimos en Colosenses 1, vimos los versos del 11 al 14, vamos a ver los versos del 19 al 22. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud. Toda plenitud se refiere a toda la plenitud de la deidad, como lo explica claramente en el capítulo 2, versos del 9 al 15. En el capítulo 2 de Colosenses, versos del 9 al 15, vuelve a utilizar esta misma frase, pero añade toda plenitud de la deidad. Es decir, para que no quede ninguna duda de a qué plenitud se está refiriendo, a la plenitud de la deidad. En otras palabras, nosotros no estamos confiando para nuestra salvación en algún ser muy poderoso que Dios ha dispuesto para atender nuestro asunto o para resolver nuestro problema. No, para nosotros la garantía está en que estamos confiando en el propio Dios que se hizo hombre, en el propio Dios que se hizo carne, como lo vemos en el libro, en el Evangelio de Juan, como lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos del 1 al 3 y el verso 14, cuando dice que el verbo es Dios, el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y era Dios, es Dios mismo, y ese verbo se hizo carne, verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, vimos su majestad. Y en el verso 18 de Juan 1 también dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre o que vive en íntima comunión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En otras palabras, tú puedes ver al Dios invisible en Cristo, porque en Cristo Dios se hizo visible. Es lo que está diciendo ese pasaje. Entonces, nosotros no estamos descansando en el trabajo de un ángel, no estamos descansando en el trabajo de un querubín, ni en el trabajo o en el poder de algún ser celestial, por grande y poderoso que sea. No, estamos descansando en la obra del propio Dios Todopoderoso, quien para salvarnos se hizo hombre en la persona de Jesucristo, y en esa persona nosotros hemos contemplado a Dios en toda la plenitud de su deidad, claro, en la persona de Cristo, a un nivel humano, a un nivel en que nosotros podemos contemplarlo sin que la gloria de Dios nos consuma. Esa es la cuestión. ¿Cómo Dios resolvió nuestro problema? Él vino a nosotros, Él mismo vino a nosotros. Nosotros no estamos confiando para nuestra salvación en alguien poderoso aparte de Dios, no, estamos confiando en el propio Dios. Él fue el que se ocupó personalmente de nuestro problema, de solucionar nuestra dificultad con Él. Entonces, sigue diciendo, y por medio de Él, es decir, de Cristo, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vuelve a tocar el punto de la sangre de su cruz, porque lo que estamos tratando en este tema es qué logró Jesús con su sacrificio. ¿Qué fue lo que Jesús logró con su sacrificio? Dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz, es decir, trayendo paz entre Dios y los hombres. Nos remitimos ahí a Romanos 5.1 cuando dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Habiendo sido justificados por medio de la fe, entonces ya no estamos en enemistad con Dios, sino que hemos sido reconciliados con Dios. Y eso es lo que Cristo logró con la sangre de su cruz. Sigue diciendo los versos 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, porque estamos viendo lo que Cristo logró por medio de su sacrificio. Dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que estamos viendo cuáles son los logros del sacrificio de Cristo. Santificación perfecta. Eso es lo que estamos viendo que Cristo logró con su sacrificio. Dice ahí en los versos que vimos anterior y en lo que estamos viendo ahora a continuación, que en ese trabajo, en esa obra de Cristo expresada o llevada a cabo en su sacrificio, Él logró algo muy importante. Y es que nos trajo de una condición de enemigos de Dios a una condición de paz y de reconciliación con Dios. Nos está dando todas las garantías de santidad para el estado final de gloria. Nos ha llevado a una nueva comunión, es decir, de un estado de enemistad a un estado de comunión con Dios. Vamos a ver allí Colosenses 2, 9 al 15. Colosenses 2, 9 al 15. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, ahora estamos leyendo exactamente lo que habíamos dicho anteriormente, que es un pasaje paralelo de Colosenses 1, cuando dice que en Él habita toda la plenitud. Aquí nos dice específicamente que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, está hablando de la regeneración espiritual que nosotros recibimos, ilustrada a través de la ilustración de la circuncisión. Así, en Cristo, como un niño que nació en el pueblo judío, fue circuncidado al 8º día de nacido. En fin, todo ese rito que para el pueblo de Israel es común y es mandado por la ley, en fin, que ellos cumplen. En Cristo, Él, por supuesto, fue sometido también a ese rito de la ley. En la circuncisión de Cristo, de manera espiritual, nosotros también fuimos circuncidados, pero con una circuncisión no hecha a mano, no una circuncisión física, no una circuncisión en la carne, sino una circuncisión espiritual. ¿Y cuál es esa circuncisión? La regeneración. Nosotros, al estar unidos a Cristo, de nosotros fue echado el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, la vieja naturaleza pecaminosa o vieja naturaleza dominada por el pecado, y en su lugar hemos recibido una nueva naturaleza, una naturaleza que ama a Dios y que tiene gustos y deseos por Dios, cosa que la antigua naturaleza dominada por el pecado no tenía. Por eso es que en el hombre natural, en su condición de caído, en su estado natural dominado por el pecado, no puede depender de su libre albedrío para buscar a Dios, porque su condición natural es la de enemigo de Dios, de modo que por su libre albedrío el hombre natural jamás buscará a Dios. Es por eso que Cristo vino a nosotros, es por eso que Cristo es el que toma la iniciativa, es por eso que Cristo es el que hace posible la salvación en nosotros.
dice que en él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha mano, en fin, dice sepultados con él en el bautismo, es decir, en el rito del bautismo se muestra, se ejemplifica, ¿no? Lo que es la muerte del viejo hombre. En esa regeneración, el viejo hombre que es echado fuera y es muerto y sepultado, dice, en el cual fuiste también resucitados con él, porque cuando en el bautismo, en el rito del bautismo, se ejemplifica la muerte, la sepultura y la resurrección. La muerte del viejo hombre dominado por el pecado, la sepultura de ese hombre y la resurrección del nuevo hombre que ahora vive en la nueva naturaleza otorgada por el Espíritu en la regeneración para agradar a Dios. Todo eso Cristo lo logró en su sacrificio. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y específicamente cuando dicen el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, pues obviamente está hablando de la resurrección de Cristo, lo cual nos indica que si hubo resurrección de Cristo, entonces tuvo que haber muerte primeramente. ¿Qué fue lo que Cristo logró con su muerte? Pues Cristo con su sacrificio logró que nosotros fuésemos regenerados por la obra del Espíritu, evidentemente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Noten el detalle, perdonándoos todos los pecados. Es decir, no es perdonando algunos pecados, sino todos los pecados. Y es interesante porque cuando Cristo murió hace 2000 años, y murió por su pueblo, por la totalidad de su pueblo, no solo por la totalidad de su pueblo que estaba vivo en ese momento, sino por todos los que llegaríamos a ser pueblo de Dios aún en el futuro, como lo somos todos nosotros hoy en este tiempo. Todos los que hoy, 2000 años después de los eventos del sacrificio de Cristo, hemos llegado a ser pueblo de Dios, se cumplen en nosotros estas mismas palabras. Pero lo curioso del caso es que cuando esto se escribió hace 2000 años atrás, todos nuestros pecados eran futuros, porque ninguno de nosotros había nacido en ese tiempo y no habíamos cometido ningún pecado en aquel tiempo. De modo que todos los pecados que nos han sido perdonados desde aquel tiempo son todos los pecados futuros que nosotros íbamos a cometer en nuestro tiempo. De modo que cuando dice perdonando todos los pecados, no es todos los pecados hasta hoy, sino todos los pecados que Cristo nos perdonó en su sacrificio, y todos los pecados que Cristo nos perdonó en su sacrificio, todos son los pecados futuros que su pueblo, que aún no existía en ese momento, iba a cometer. Por lo tanto, tenemos el perdón de la totalidad de nuestros pecados. Perdonen, no siempre es fácil usar las palabras de manera lo más explícitas posible, lo más claramente posible. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Bueno, la cuestión está en que todos tus pecados, en el momento en que Cristo fue sacrificado, todos tus pecados serán futuros. De modo que Cristo no perdonó algunos de tus pecados o todos tus pecados hasta este momento o hasta el momento en que tú creíste, sino que todos tus pecados fueron perdonados, todos, absolutamente todos. Dice el verso 14 y el verso 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y este es un texto maravilloso, porque está diciendo que todo el registro escrito de todos nuestros pecados que había en nuestra vida, de todo lo que íbamos a cometer en nuestra vida, de todos los que aún no hemos cometido, pero que pudiéramos cometer en algún momento, todos han sido perdonados, porque todos han sido anulados, han sido borrados, han sido quitados del medio, porque han sido colocados en el sacrificio de Cristo. Ahí cuando Cristo fue crucificado, sobre él se puso un cartel que decía: este Jesús es Rey de los Judíos, porque
sobre todos los crucificados se ponía un cartel que decía cuál era la causa por la cual estaba siendo crucificado. Cristo no fue crucificado porque haya cometido mal alguno, no era por lo que él había hecho, sino por quién era él. Cristo fue crucificado por ser el rey de los judíos. Bueno, el caso es que a Dios le plació desde la antigüedad y así nos lo hizo conocer cuando vemos la profecía de Isaías, por ejemplo, en Isaías 53, cuando dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cuando Cristo fue crucificado, sobre él pesó y la causa de su muerte, es decir, algo que Dios manejó de una manera que nosotros no pudiéramos explicar, pero que Dios lo hizo así. Tomó todos nuestros pecados y los depositó sobre el sacrificio de Cristo, es decir, sobre su Hijo siendo sacrificado. Él era el pago por nuestros pecados, de modo que todos nuestros pecados han sido cubiertos en el pago que Jesucristo hizo de su propio sacrificio. Ahí Cristo pagó toda nuestra deuda que teníamos con Dios, todas nuestras ofensas que teníamos hacia Dios. Todo fue pagado en el sacrificio de Cristo. Y dice el verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En este versículo 15, el apóstol Pablo está haciendo una referencia a cuando un comandante militar romano entraba en guerra contra un pueblo enemigo al cual había que conquistar y había que sumirlo bajo el gobierno de Roma. Entonces todos los jefes del bando enemigo, todos los jefes del bando contrario, una vez que su ejército era derrotado, una vez que su país era conquistado, entonces esos jefes eran tomados prisioneros, eran llevados a Roma y se hacía un desfile militar en el cual se mostraban las fuerzas de los soldados romanos que habían llevado a cabo esa proeza, que habían llevado a cabo esa liberación de Roma, de esos enemigos que amenazaban a Roma. Entonces esos enemigos eran mostrados en ese desfile encadenados, eran llevados como prisioneros encadenados y eran llevados hasta el Coliseo, hasta el circo, donde allí en presencia de todos eran vituperados, primeramente vituperados, y finalmente eran ejecutados, eran sentenciados a muerte a la vista de todo el pueblo, de modo que todo el pueblo ahora podía tener la paz y la tranquilidad de que ese enemigo derrotado ya nunca más volvería a ser una amenaza. Eso es lo mismo que pasa con los poderes angelicales de maldad, es decir, con el diablo y sus huestes. Todos los demonios que operan, que son enemigos del pueblo de Dios, han sido derrotados por Cristo, han sido vencidos por Cristo. ¿Dónde? Cuando dice triunfando sobre ellos en la cruz. En el sacrificio de Cristo, Cristo venció a todos esos enemigos del pueblo de Dios, todos esos enemigos que amenazan al pueblo de Dios, han sido vencidos, han sido derrotados, han sido exhibidos como prisioneros de Cristo y han sido sentenciados a condenación eterna. Por lo tanto, el pueblo de Dios ya no tiene que temer, ya no tiene que tener ningún miedo de esos enemigos, porque son enemigos vencidos, conquistados, derrotados y sentenciados. Todo eso lo logró Cristo en su sacrificio. Vamos a ver allí ahora la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice allí, segunda a los Corintios 5, 21.
Vamos a leer desde el verso 17. Dice allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el verso 21, que es el que queremos enfatizar: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O dicho de otra manera, al que no conoció pecado, Cristo que no conoció pecado, Cristo que no cometió pecado alguno, por causa de nosotros, por causa de nuestra salvación, Dios lo trató como a un pecador. Es lo que está diciendo el verso exactamente. Por causa de nosotros, a Cristo, quien nunca cometió un pecado, Dios lo trató como a un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este verso enseña lo que en teología se conoce como la doble imputación. ¿Qué es doble imputación? En términos legales se conoce como imputación negativa, cuando un hombre inocente es cargado de cargos que le son contrarios. Así, cuando es culpado, cuando es en la celebración de un tribunal, de una sala de audiencias, en un tribunal, en un juzgado, cuando una persona que es inocente se le cargan sobre él culpas que él no tiene, y es sentenciado por causa de esas culpas que él no tiene, porque es un hombre inocente. Eso se conoce como imputación negativa. Es decir, la persona está cargando con la culpa de alguien más, y por lo tanto está pagando una sentencia que la ley demanda por esas culpas que él las está pagando siendo él inocente. En ese caso estaríamos hablando de un juicio donde una persona está siendo condenada injustamente. Es a lo que se refiere exactamente, una persona inocente que está siendo condenada injustamente, porque sencillamente esa persona es inocente y los cargos que pesan contra él no son suyos, no son sus culpas. Él está llevando las culpas de otros. Eso es exactamente lo que sucedió con Cristo. Sobre Cristo se impuso la imputación negativa de nuestros pecados, pero a nosotros se nos traslada, o se nos, no sé cómo decirlo exactamente, sobre nosotros entonces viene la imputación positiva. Sobre Cristo va la imputación negativa. Cristo carga nuestros pecados. Entonces, sobre nosotros viene la imputación positiva, es decir, la justicia perfecta de Cristo nos es atribuida a nosotros. Nosotros pasamos delante de Dios como justificados. Somos declarados justos, porque eso es lo que significa ser justificados. Significa ser declarados en un tribunal, significa ser declarados justos. Nosotros ante el tribunal de Dios somos declarados justos, es decir, Dios nos declara justos, Dios nos declara inocentes. Dios nos ve como justos, como si nosotros no tuviéramos culpa alguna de nada, y por esa causa nosotros tenemos acceso a la salvación de Dios, en tanto que Cristo recibe la condenación de nuestros pecados en su sacrificio, porque Él fue el justo que fue condenado por causa de los injustos. Y eso se llama doble imputación. La imputación negativa, donde Cristo es cargado con nuestros pecados, siendo Él inocente, y la imputación positiva, con la cual Dios
nos carga a nosotros con la justicia perfecta de Cristo. De modo que cuando tú te presentas delante de Cristo por medio de la fe, cuando tú te presentas delante de Dios por medio de la fe en Cristo, entiéndase, Dios ve en ti la justicia perfecta de Cristo con la cual tú has sido revestido. Cuando Dios mira el sacrificio de Cristo, Dios mira tu pecado sobre Cristo, quien ha pagado ese pecado. Por eso es que tú puedes recibir justicia y por eso es que tu pecado ha sido perdonado, porque alguien llevó tu culpa. Eso es lo que está diciendo este verso. Al que no conoció pecado, al que no cometió pecado, Dios, por causa de nosotros, lo trató como a un pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que Cristo logró con su sacrificio. Por lo tanto, Cristo no nos está otorgando la posibilidad de que quizás pueda ser justificado. No, Cristo nos está otorgando el perdón completo y la justicia perfecta. No hay nada con la cual nos vayamos a presentar delante de Dios como una posible, un posible quizás, un posible tal vez. Nosotros no nos vamos a presentar delante de Dios con una esperanza mediocre. Nosotros nos presentamos delante de Dios llevando la justicia perfecta de Cristo que ha sido amputada a nuestras vidas. Y Cristo se presenta delante del Padre como ofrenda por causa de nuestros pecados. Una sustitución, uno por el otro. Así es como funciona el Evangelio. Entonces, Cristo logró nuestra justicia. Cristo con su muerte logró nuestra justicia. Vamos a ver allí en Romanos capítulo 3, versos del 21 al 28. Romanos capítulo 3, versos del 21 al 28, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, están separados de la gloria de Dios, siendo justificados esos mismos que están destituidos de la gloria de Dios, son justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, mediante el sacrificio de Cristo, porque estamos viendo lo que Cristo logró con su sacrificio, la redención que fue efectuada por medio del sacrificio. Cristo con su sacrificio logró nuestra redención, logró nuestra justificación gratuita. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Se dan cuenta que está hablando de la consumación del sacrificio de Cristo en su sangre. Y como propiciación, es decir, ¿qué es propiciación? Propiciación es, en el sentido del concepto, es cuando la ira de Dios es quitada del medio, o cuando la ira de Dios es aplacada. Cuando la ira de Dios es satisfecha y entonces ya se aplaca, cuando Dios calma su ira, esa ira que es contra el pecado y contra el pecador propiamente. Pero Cristo fue puesto como nuestro propiciatorio. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo y iba con la sangre del sacrificio que fue previamente sacrificado allí en el altar del sacrificio fuera del tabernáculo, y entra en el lugar santo y pasa al lugar santísimo. En el lugar santísimo está el cofre conocida como arca del pacto, y esa arca del pacto está tapada, tiene una tapa esa tapa se conocía como propiciatorio. Esa era la tapa que era de oro sólido, que tenía dos querubines mirando uno frente al otro con sus alas extendidas uno hacia el otro, y era conocido como el trono de Dios en medio de su pueblo. ¿Y qué hacía el sacerdote? Rociaba con la sangre del sacrificio el propiciatorio, y la ira de Dios era aplacada, y así ese año
todo Israel era perdonado. De modo que año tras año el sumo sacerdote repetía la misma operación para aplacar la ira de Dios. ¿Qué está diciendo este verso ahora aquí en Romanos? Romanos 3:25, que Cristo fue puesto como nuestra propiciación. Él fue nuestra propiciación, Él fue el que recibió el castigo y el que aplacó la ira de Dios contra nosotros por medio de la fe, de nuestra fe, es decir, de la fe que el pueblo de Dios deposita en Cristo, en su sangre, es decir, por causa de su sacrificio, porque estamos viendo lo que Cristo logró con su sacrificio. Y sigue diciendo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo, al que es de la fe de Jesús. Es decir, Dios es el justo y el que tiene que condenar el pecado, pero al mismo tiempo es el que justifica al pecador que es de la fe de Jesús, porque Jesús es la propiciación de Dios para aplacar su propia ira y para pagar con esa propiciación que es el sacrificio de Cristo nuestros pecados. Por lo tanto, al que es de la fe de Jesús, Dios puede justificar y a la vez seguir siendo justo. Por lo tanto, verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, esa jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley queda excluida esa jactancia? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y Pablo dice en el verso 28, concluimos, es decir, fin de la discusión, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué está diciendo? ¿Que los creyentes no tienen que vivir en buenas obras? No, no está diciendo eso, porque eso es otro asunto. Está diciendo de que no necesitamos recurrir al cumplimiento de las obras de la ley para alcanzar la justicia, porque la justicia la hemos alcanzado por la fe en Jesucristo, quien es la propiciación de Dios para aplacar su ira, para que todo aquel que confía en Cristo y en su sacrificio reciba el perdón de los pecados y Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, el evangelio es un evangelio de gracia, no es un evangelio de obras, lo cual no significa que de ahí en adelante el creyente no viva en buenas obras. Sí lo hará, y lo hará porque Romanos capítulo 6 nos habla abundantemente al respecto y nos dice que no perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, sino que de ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado no viviremos aún en él. Y en el verso 4 dice que andaremos en novedad de vida, es decir, en una nueva vida. Ya vimos en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que ahora tienes una nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo representará, manifestará, mostrará ese andar en unión o en comunión con Dios. De modo que vivirás en buenas obras, evidentemente, porque las buenas obras darán testimonio de tu fe. Pero no es que viviremos haciendo obras para alcanzar o para tratar de alcanzar la salvación. Eso no va a ocurrir, porque la salvación la hemos alcanzado por la fe en Cristo, que es la propiciación de Dios para pagar nuestros pecados y para aplacar su ira contra nuestros pecados. Siendo así Dios el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, vamos a ir allí a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Los versos del 1 al 4 y los versos del 31 al 39, y ahí entonces ya estaremos terminando con nuestra exposición. Quedan otros tantos versos más que pudiéramos ver, pero haríamos extremadamente larga esta exposición y no hay necesidad de extender innecesariamente este estudio. Entonces, Romanos 8,
del 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque en los manuscritos más antiguos aparece este versículo 1 solamente hasta donde dice Cristo Jesús. Pudiéramos leerlo así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y el verso 4 dice: para que la justicia de la ley, porque la ley de Dios expresa su justicia, para que esa justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces ahí sí podemos utilizar esa frase: no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que lo vemos también en el verso 1, pero que en los manuscritos más antiguos no aparece esa expresión al final del verso 1. Bueno, la cuestión es que ahora no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, en nuestra naturaleza humana caída, la ley del pecado y de la muerte era la ley que gobernaba nuestra vida. Nuestra vida estaba sometida al pecado y por lo tanto a la muerte. Pero en el Espíritu, en unión a Cristo Jesús, el Espíritu de vida nos ha librado de esa ley de pecado y de muerte. En cambio, hemos recibido el Espíritu de vida. Y el Espíritu de vida pues anula los efectos del pecado y de la muerte. Y es por eso que a los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Y eso es lo que Cristo logró con su sacrificio, porque ese es el logro del sacrificio de Cristo. Es decir, ese es el logro de la redención. Dice allí los versos 31 al 39. 31, aquí estamos. 31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a todo lo que ya Pablo viene comentando en el capítulo 8, que no hemos leído todo, pero leímos ese inicio que es, digamos, lo que es la base de su argumento principal en el capítulo 8 de Romanos, que es la seguridad de la salvación, la seguridad, la garantía que el creyente tiene de su salvación por estar unido a Cristo. Por causa de estar unido a Cristo, por medio de la fe en Cristo, el Espíritu de vida ha anulado los efectos de la ley del pecado y de la muerte. Te ha liberado de esas consecuencias del pecado y de la muerte. Y ahora, en Cristo, unidos a Cristo, el Espíritu de vida hace su operación en ti como esa persona que ha sido unida a Cristo. Ahora el Espíritu de vida crea en ti una nueva vida, de modo que ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En una parte de Romanos capítulo 8 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, versículo 31, disculpen, versículo 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, es decir, si Dios está a favor nuestro, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Y esta es la frase: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esa es la frase que indica, o que hace una indicación, digámoslo así, que hace una indicación directa al sacrificio de Cristo. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó
entregó. ¿A qué lo entregó? Lo entregó a ser nuestra propiciación. Lo entregó para que sea el sacrificio por nuestros pecados. Lo entregó para cargar sobre él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53. Lo entregó para que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, por cuanto Cristo es la propiciación que elimina, que quita la ira de Dios sobre nosotros, que apacigua la ira de Dios sobre nosotros. Entonces sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, todas las cosas necesarias para la salvación. Si no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, si no escatimó lo que era más grande y de más valor en todo el universo, no lo escatimó para salvarnos a nosotros, entonces, ¿acaso Dios te negará algo que sea necesario para tu salvación? Cuando no escatimó lo más precioso, cuando no escatimó lo más preciado, si no escatimó lo más grande, no escatimará lo más pequeño. Entonces, es un mensaje de salvación segura. Lo que Cristo logró con su redención es la eliminación de toda duda en cuanto a que en ti pudiera haber alguna posibilidad de perdición. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Pregunta Pablo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo murió y con su muerte Cristo pagó toda la deuda, de modo que ¿quién condenará? ¿Quién podrá condenarte si tu deuda está saldada? ¿Quién podrá condenarte si Dios es el que justifica? ¿Quién podrá condenarte si no tienes, si el acta de los decretos que era contra nosotros fue borrada y quitada del medio? ¿Quién condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué cosa nos podrá separar del amor de Dios? Aunque incluso lleguemos a la muerte, ¿qué nos separará del amor de Dios? Del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces dice, antes, en todas estas cosas, es decir, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel que nos amó es Cristo. Dios, pues de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquel que nos amó es Dios, es Cristo, que Dios dio a su Hijo, que Cristo por amor a nosotros se entregó al sacrificio. Dios nos amó de tal manera que no escatimó nada, ni siquiera lo más precioso. Entonces, en todas estas cosas, tribulación, espada, peligro, muerte, lo que sea, somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, sí, ni lo que veo ahora, ni lo que pudiera venir después, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente podemos concluir nuestro estudio asegurando de que no hay nada que pueda amenazar tu salvación si tú estás unido a Cristo Jesús. Si tú estás unido a Cristo por medio de la fe, no hay condenación, porque no hay nada en todo el universo que pueda acusarte, que pueda llevar delante de Dios una acusación contra ti y que esa acusación encuentre lugar. No está, porque todo lo que pudiera condenarte ha sido eliminado. Toda la justicia de Dios ha sido satisfecha, completamente satisfecha. Cuando Cristo muere dice, consumado es. En otras palabras,
toda la obra ha sido terminada, completada. No hay nada más que hacer. Entonces, Cristo logró nuestra total seguridad de la salvación. Dios te bendiga mucho.